Antes de entrar en la reacción de Kumada, es necesario recordar dos conceptos fundamentales. Primero, los reactivos de Grignard, compuestos organomagnésicos del tipo RMGX, altamente nucleofílicos y esenciales en la formación de enlaces carbono-carbono. Lo podemos ver claro en la reacción de halogenuros orgánicos con magnesio, en la que se produce el halogenuro de organomagnesio. Un ejemplo de esto es el bromuro de fenilmagnesio. Segundo, el principio general de acoplamiento carbono-carbono, catalizado por metales de transición. En estas reacciones, un metal como el níquel o paladio permite unir un nucleófilo organometálico con un haluro orgánico mediante un ciclo catalítico que incluye la adición oxidativa, transmetalación y eliminación reductiva. Esto se verá más a detalle más adelante. La reacción de acoplamiento de Kumada, también conocida como acoplamiento de Kumada-Cuvier, consiste en la unión entre un haluro arílico o vinílico y un reactivo de Grignard, catalizada por níquel o más recientemente por paladio. El resultado es la formación de un nuevo enlace carbono-carbono, particularmente útil en la síntesis de biarilos y compuestos vinilaromáticos. Las primeras investigaciones sobre el acoplamiento catalítico de reactivos de Grignard con haluros orgánicos se remontan al estudio de 1941 de catalizadores de cobalto realizado por Morris, Karhash y Fields. En 1971, Tamura y Kochi desarrollaron este trabajo en una serie de publicaciones que demostraban la viabilidad de los catalizadores a base de plata, cobre y hierro. Sin embargo, estos primeros enfoques produjeron bajos rendimientos debido a la formación sustancial de productos de homoacoplamiento, donde se acoplan dos especies idénticas. Estos esfuerzos culminaron en 1972, cuando los grupos de Curie y Kumada informaron simultáneamente sobre el uso de catalizadores que contenían níquel. Con la introducción de catalizadores de paladio en 1975 por parte del grupo de Murahashi, el alcance de la reacción se amplió aún más. El uso de catalizadores de paladio y ligandos modernos como N-heterocíclicos carbénicos ha ampliado su alcance y su tolerancia funcional. Posteriormente se establecen variantes de Kumada usando sulfonatos, fosfatos y éteres y carboxilatos como electrofílicos. Algunos avances más modernos han desarrollado sistemas níquel-paladio sin fosfina, catalizadores nanométricos y protocolos industriales para biarilos y derivados de estireno. En este punto vamos a explicar lo que es la ecuación general de Kumada, en donde nosotros lo utilizamos para formar enlaces carbono-carbono, utilizando el reactivo de Grignard y níquel o paladio como catalizadores inorgánicos. Al final vamos a obtener un enlace carbono-carbono y una sal de magnesio. Sobre la ecuación general vamos a tener como reactivos al reactivo de Grignard, que es un nucleofílico orgánico. Vamos a tener un haluro de haliro como un electrofílico y como productos un acoplamiento carbono-carbono y una sal inorgánica de magnesio. En este punto, nosotros vamos a ver un ejemplo de lo que es la ecuación general de Kumada en un acoplamiento, donde vamos a obtener el bromuro fenilmagnesio, que es un reactivo de Grignard, y vamos a tener el bromuro de benceno como reactivo. Como catalizador de la reacción, utilizamos níquel o paladio y como solvente utilizamos el tetrahidrofurano. Al final, vamos a tener un enlace carbono-carbono donde vamos a formar el bifenilo y una sal de magnesio, que en este caso sería el bromuro de magnesio.
En este punto vamos a observar o vamos a introducir a lo que es el ciclo catalítico de la reacción de Kumada. Aquí podemos observar que esta reacción no es la única que se utiliza para formar acoplamientos carbono-carbono. Ahora bien, en esta, la que nosotros estamos explicando, utilizamos el reactivo de Grignard en este ciclo catalítico para formar los acoplamientos carbono-carbono por medio de la oxidación-adición, transmetalación y reducción-eliminación. Ahora que sabemos qué es el acoplamiento de Kumada y para qué se utiliza, es el momento de adentrarnos en la pregunta diría más fascinante, y es ¿cómo ocurre? ¿Cómo que dos fragmentos de carbono que de por sí solos no reaccionarían se unen de una manera tan selectiva y eficiente? La respuesta reside en un ciclo catalítico muy elegante que veremos a continuación. Para entender cómo se forma el enlace carbono-carbono final, debemos seguir el viaje de nuestro catalizador a través de su ciclo catalítico. Pero primero debemos obtener nuestro catalizador. Para ello podemos partir a través de una sal de níquel en estado de oxidación 2+, la cual, al reaccionar con reactivo de Grignard, llevará a cabo una reacción de transmetalación para generar un intermediario con dos ligandos orgánicos. Este, a través de una eliminación reductora, genera nuestro catalizador activo en su estado de oxidación 0. Una vez generado el catalizador, se introduce el ciclo catalítico. Este experimentará una serie de reacciones elementales dentro de la química organometálica, como son una adición oxidante, una transmetalación, una isomerización trans-cis, necesaria para que se lleve a cabo la eliminación reductora y la liberación de nuestro producto, y así regenerar nuestro catalizador en estado de oxidación 0. En caso de que nos veamos frente a una reacción que es catalizada por paladio, nos daremos cuenta rápidamente de que su mecanismo es muy similar al que ocurre en el caso del níquel, experimentando las mismas reacciones de adición oxidante, transmetalación, una isomerización requerida y la eliminación reductiva para la liberación del producto. A continuación estaremos analizando cada una de estas reacciones elementales dentro de la química organometálica. El primer paso en nuestro ciclo catalítico es la adición oxidante, donde nuestro catalizador, que es el paladio en su forma activa de estado de oxidación 0, es una especie rica en electrones que actúa como nucleófilo frente a un haluro orgánico. Tenemos como ejemplo un haluro de arilo, que es el bromobenceno. A nivel molecular, los electrones D de alta energía del paladio donan densidad electrónica al orbital sigma antienlazante del haluro, debilitándolo de manera progresiva hasta provocar su ruptura. Tras esta ruptura, el paladio se inserta de manera efectiva en medio formando dos nuevos enlaces. El enlace sigma entre el paladio y el grupo orgánico y el enlace entre el paladio y el haluro. En este paso, el paladio es oxidado en dos unidades, pasando de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación 2+. Es importante denotar algo, y es que el haluro actúa principalmente como un ligando sigma donador, ya que la retrodonación pi del metal es insignificante debido a la naturaleza del paladio. También es imposible olvidar que un orden de reactividad es diferente para ambos metales, ya sea el níquel o el paladio, donde el níquel presentará una mayor reactividad frente a haluros como cloro, iones cloruro, yoduro y bromuro, mientras que el paladio será más reactivo frente a ligandos de yoduro, seguido de bromuro y finalmente cloruro. El siguiente paso crítico dentro de nuestro ciclo catalítico es la transmetalación, donde introducimos el segundo componente orgánico del centro metálico. En este paso, el intermediario generado en la etapa anterior reacciona con el reactivo de organomagnesio, es el reactivo de Grignard. En el mecanismo podemos observar que se forma un complejo punteado. El mecanismo consiste en que el magnesio altamente electropositivo coordina al haluro unido al paladio, como podemos observar. En esta reacción se facilita un intercambio que es concertado. El grupo orgánico se transfiere del magnesio hacia el paladio y el haluro migra simultáneamente del paladio hacia el magnesio, rompiéndose así dos enlaces simultáneamente. El enlace entre el magnesio y el carbono se encuentra altamente polarizado, que es nuestro caso para un enlace entre el carbono arílico y el halógeno. Vemos que
Al estar altamente polarizado, el carbono arílico se convierte en un centro nucleofílico muy importante para nuestra reacción, y por otro lado el magnesio se enlaza al haluro generando una sala. El resultado de esta reacción es la formación de un complejo diorganometálico, donde los grupos orgánicos tanto alquílicos como arílicos, que en nuestro caso, suelen adoptar una geometría trans, lo cual tiene implicaciones muy importantes en el siguiente paso del ciclo catalítico. Antes del paso final, debemos resolver un caso de impedimento geométrico crítico mediante la isomerización de trans a cis. Partimos del compuesto diorganometálico que generamos en la etapa anterior, donde los grupos orgánicos arílicos se encuentran en lados opuestos del centro metálico, una posición que ciertamente imposibilita el acoplamiento, y para lograrlo, la geometría tiene que cambiar. El mecanismo implica la disociación temporal de un ligando fosfina, lo que genera un cambio fundamental. La geometría pasa de ser cuadrada planar a tetraédrica, pero es una geometría que es más flexible y permite la rotación alrededor del centro metálico, lo que posibilita que estos grupos arílicos se alineen en posiciones adyacentes. Finalmente, el ligando se recoordina recuperando la geometría planar. Ahora la geometría del compuesto es cis, lo cual influye significativamente en su estabilidad. Llegamos ahora al clímax de nuestra reacción. La eliminación reductiva es donde se forman físicamente los nuevos enlaces carbono-carbono. Y es que, desde que el complejo diorganometálico cis se formó, los dos ligandos orgánicos se pueden acoplar en un proceso concertado, sincrónico, que procede a liberarlo del centro metálico. Como podemos observar mecanísticamente, los dos enlaces paladio-carbono se debilitan, elongándose de manera significativa, mientras que los orbitales de los carbonos arílicos incrementan su solapamiento, para formar el nuevo enlace carbono-carbono-sigma. A nivel orbital, el estado de transición implica una interacción de tres centros. En esta etapa, los orbitales de x cuadrado y y cuadrado del metal interactúan con el orbital sigma incipiente del enlace carbono-carbono que se está formando. Esta interacción estabiliza el estado de transición y baja la barrera energética, haciendo que la reacción sea más favorable. Como resultado a este ciclo catalítico, vemos que se libera el producto del acoplamiento carbono-carbono que para dos carbonos con hibridación sp2 generan las especies de bifenilo, como podemos observar.